se constituye en elemento de tropiezo o de incordio. Se suele decir que la dificultad de escalar una montaña no está en la altura de la misma, sino en el tamaño de la piedra que está en tu zapato. Y cuán difícil es a veces avanzar por nuestro camino con esa piedrecita en nuestro zapato. Pero ¿sabes? Esas piedras que nos parecen un estorbo, un incordio, algo difícil de soportar, en realidad solo son la ocasión para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Porque todo lo que Dios permite en nuestras vidas es para nuestro mayor bien. Tal como reza Romanos 8:22. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por tanto, es cuestión de encontrar la utilidad, el propósito que Dios tiene para esas piedras. Fijémonos, por ejemplo, en Juan Bautista, aquel cuyas palabras hemos leído antes. Había allí, en ese lugar, un montón de piedras donde él estaba predicando. Y a lo mejor algunas se le había colado en una sandalia, otra le había torcido el pie a caminar, otra quizás con otra se había tropezado. No sabemos los inconvenientes que esas piedras le podían haber ocasionado, pero Juan Bautista encontró la forma en que esas piedras le podían ser útiles, como ilustración del poder de Dios. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, dijo. Y es que no hay piedra que Dios permite en nuestro camino que no sea útil y que no tenga un propósito amante y benigno para nuestras vidas. Por ejemplo, me encantó lo que mi esposa me dio el otro día, una reflexión de una persona en el Facebook. Se titula La piedra y dice así: el distraído tropezó con ella, el violento la utilizó como proyectil, el emprendedor construyó con ella, el campesino cansado la utilizó de asiento. Para los niños fue un juguete. Carlos Drummond la poetizó. Con ella David mató a Goliat y Michelangelo le sacó la más bella escultura. La diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. ¿Y cuánta razón tiene el que escribió estas palabras en su muro de Facebook? Sin embargo, somos más bien nosotros dados a quejarnos, ¿verdad? A quejarnos y a refunfuñarnos, a quedarnos allí refunfuñando sin avanzar en ese camino. Así era la actitud también de los discípulos de Jesús en varias ocasiones. Por ejemplo, aquella vez, cuando Jesús llevaba ya mucho tiempo predicando, enseñando a una gran multitud, los discípulos le dijeron a Jesús: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. En este caso, la piedra era la propia multitud de gente que impedía el descanso de los discípulos, que ellos necesitaban ese descanso. Por tanto, ellos querían deshacerse de esa piedra y seguir su camino. Pero resulta que ellos tampoco tenían que comer. Y era la ocasión perfecta para que Jesús aprovechara esa piedra para manifestar su poder y su capacidad de alimentar a todo aquel que tenía hambre. Y así fue como Jesús obró el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y sin embargo, fueron los discípulos los que repartieron aquellos alimentos multiplicados. Y es que las piedras que Dios permite en nuestra vida tienen su propósito. Solo tenemos que encontrar la utilidad que Dios tiene en mente para ellas. Así que mi pregunta para ti, para mí, hermano, es: ¿cuáles son las piedras que tú tienes en tu camino? ¿Cuáles son? Pues no te quedes allí parado y quejándote. Busca en oración el propósito, la utilidad que Dios tiene para cada una de ellas y sigue adelante aunque tú no entes. Mira, no creo que tus piedras sean más difíciles de sobrellevar que las de José, por ejemplo, el hijo de Jacob, quien le dio aquella túnica de flores. ¿Os acordáis? ¿Qué hubiera pasado si José se hubiera derrumbado cuando sus hermanos le vendieron como esclavo? Vaya piedra que le lanzaron sus hermanos, que le metieron en la cisterna y le vendieron como esclavo. Pero José aprovechó esa piedra de esclavitud para hacer próspera la casa de Potifar.
Porque José tenía aptitud para administrar la hacienda y quiso utilizar ese don que Dios le había dado en beneficio de otros. Ahí está. A pesar de la piedra pesada de la esclavitud, José hizo algo positivo con esa piedra y siguió esperando en su Dios a pesar de los pesares. Luego la mujer de Potifar le tiró otra piedra y el esclavo pasó a ser prisionero. Pero de nuevo José aprovechó la piedra de la cárcel para cuidar de otros presos y de levantar el ánimo del copero del rey, por ejemplo. José utilizó los dones que Dios le había impartido para impartir bendición allí donde él iba, aunque a él le pudiera parecer que iba de Guatemala a Guatepeor. Pero finalmente, Dios transformó esas piedras de maldición en bendición. Y José no solo dejó de ser prisionero, José no solo no volvió a ser esclavo, sino que José fue puesto como gobernador sobre todo Egipto, siendo el segundo solamente después de Faraón. Verdaderamente no hay piedra en nuestro camino que no tenga propósito y sentido en la mente de Dios para nuestro propio beneficio y para su gloria. Por tanto, aprovechemos al máximo cada una de las piedras que Dios permite en nuestro camino, porque para eso están allí. Bien, hasta aquí hemos visto piedras aprovechadas, como Juan el Bautista las aprovechó para ilustrar el poder de Dios. Ahora hablemos en segundo lugar de piedras transformadas, porque eso es precisamente lo que Juan el Bautista quiso ilustrar. Fijaros que en la antigüedad los alquimistas pretendían transformar el plomo u otros metales preciosos en oro. Sin embargo, Juan el Bautista habla de una transformación mucho más sorprendente, de transformar piedras en hijos de Abraham. Porque los alquimistas pretendían partir de un metal precioso, un metal noble como el plomo, y transformarlo en algo más bello, más valioso como el oro. Pero Juan el Bautista está hablando de partir de algo feo, algo heterogéneo, carente de toda excelencia, para transformarlo en un ser vivo de gran dignidad, por cuanto Abraham es padre de la fe y amigo de Dios. Sin embargo, aquella transformación que los alquimistas nunca llegaron a alcanzar jamás, aunque pudiera parecer más sencilla, Dios sí que lo ha logrado, porque así estaba profetizado por Ezequiel. Leemos en Ezequiel 11:19: y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ahí está la transformación milagrosa que Dios pretende obrar en el corazón del hombre. Porque ciertamente nuestro corazón, en su estado natural, es semejante a una piedra, rebelde a los mandamientos de Dios, incrédulo a sus promesas y endurecido por las pruebas de la vida. La Biblia declara categóricamente que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 14. Ahí está esa naturaleza baja, desobediente, carente de toda excelencia del corazón humano. Los humanistas intentan convencernos de que el hombre es bueno al fondo de su ser, pero no es verdad. El hombre natural quebranta continuamente la voluntad de Dios porque tiene un corazón de piedra. Pero cuando se encuentra con Cristo, cuando se encuentra con Cristo, aquel que puede transformar el agua en vino, su corazón de repente queda prendado por ese amor que es capaz de ir a la cruz para saldar su deuda delante del Creador. Y entonces ese corazón de piedra queda enternecido, cautivado por esa demostración sin igual de amor, y surge una llama de vida, un cántico de gratitud, un deseo de cumplir cada uno de los mandamientos divinos. La vida, la transformación de la muerte a la vida. Por tanto, si tú todavía no has experimentado ese cambio, esa transformación de piedra en carne, de muerte a vida, de incredulidad a fe, de desobediencia a obediencia, yo te insto hoy es día de salvación, hoy es día de transformación, hoy es día de milagros y sanidades. Cree en el Señor Jesucristo con todo tu corazón, recíbelo como tu Señor y Salvador, y serás salvo y experimentarás
la verdadera vida y gozarás de todos los beneficios que Dios tiene para tu vida. No se trata de alquimia, tampoco se trata de religión, se trata de un encuentro personal con aquel que vino a este mundo para transformar piedras en hijos de Abraham. Se trata de fe verdadera, la fe en Cristo Jesús que nos convierte en hijos de Dios y en herederos de la vida eterna. Así reza Gálatas 3:29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Por tanto, que nadie vaya de aquí esta mañana sin tener esa certeza de ser heredero de las promesas de Dios y heredero de la vida eterna. Ahora bien, una vez que nosotros hemos experimentado esa metamorfosis de la muerte a la vida, nuestras piedras propias también deben ser transformadas. Sí, porque todos tenemos piedras en nuestro carácter. Todos tenemos piedras en nuestra forma de ser. Y esas piedras se tienen que quitar, limar, pulir y en definitiva ser transformadas en joyas. Así se transforman las piedras en joyas bajo gran presión, bajo grandes temperaturas. Y para eso están las presiones de la vida. No para fastidiarnos, sino para que las virtudes de aquel que nos amó sean manifiestas en nosotros. ¿Y sabes cuál es la clave para esa transformación? Pues lo que predicaba Juan Bautista: el arrepentimiento. El arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay transformación. Primero tenemos que darnos cuenta de cuáles son nuestros pecados, nuestros errores, nuestras faltas, y luego arrepentirnos con toda sinceridad para no volver a cometer esos errores y faltas de nuevo. Y fíjate que podemos fallar el blanco, tanto por comisión como por omisión. Si la voluntad de Dios es que no hagamos algo y lo hacemos, estamos fallando al blanco. Y si la voluntad de Dios es que hagamos algo y no lo hacemos, igualmente estamos fallando al blanco. Por tanto, cuán importante es que nosotros oremos como David en el Salmo 19 que ha recitado nuestra hermana Anita esta mañana. Líbrame, Señor, de los errores que me son ocultos. Porque el arrepentimiento, sin depender del Señor para ayudarnos en nuestra debilidad, es inútil. Tenemos que arrepentirnos y a la vez depender del Señor para que Él nos ayude realmente a cambiar. Nosotros no podemos transformar las piedras en joyas, pero el Salvador sí lo hará. Él sí